Gloria al Señor. Bendiciones a todos. Un gusto muy grande para nosotros volverles a saludar a través de este medio. Si bien es cierto, hemos estado presentes a través de las transmisiones dominicales, pero habíamos dejado un par de semanas de transmitir Vida de Fe. Y es que la verdad es que tenemos mucho que comunicar, queremos mucho que compartir de parte del Señor y su palabra. Sin embargo, a veces los afanes pastorales nos privan de poder volver a hacer estos maravillosos programas. Pero nuevamente estamos aquí con ustedes. Quiero saludar a todos los hermanos que en algún momento nos estuvieron preguntando, un poco pendientes de qué pasaba con estos programas, por qué no se seguían desarrollando. Gracias, ese es parte del estímulo que recibimos. Y gracias a ese estímulo y sobre todo a la misericordia de Dios, volvemos a estar en la transmisión de Vida de Fe. Siempre procuramos traer algunos temas edificantes para la iglesia, algunos temas que motiven a la comunidad cristiana a indagar, a conocer y a desarrollarse plenamente en el conocimiento de la palabra del Señor. Es que al final yo siempre pienso que uno puede estudiar 80, 100 años la Biblia y nunca sabrás lo suficiente, porque la Biblia es eso, la Biblia es un manantial, es un mar de riquezas, de conocimientos, de verdades maravillosas que nos traen vida y edificación a nuestro día a día. Así es que gracias al Señor, gracias a mis hermanos que se han conectado o se van a conectar en esta transmisión del programa Vida de Fe, desde la Iglesia Santuario Cristiano de Adoración en la ciudad de San Miguel. Para el día de hoy también tenemos como invitado a alguien ya de la casa, alguien ya conocido, con quien ya hemos estado tratando temas muy interesantes y, según las opiniones de cada uno de ustedes, muy edificantes también para el pueblo del Señor. Así es que está conmigo y con nosotros el día de hoy nuestro hermano Eric Rivas desde Houston, Texas. Bendiciones, hermanos, un placer. Hermano Eric, adelante. Bendiciones, hermanos, mucho gusto. Me da un gusto de estar presentes aquí con ustedes en esta tarde. Un tema muy interesante. Amén. Muy interesante. Hemos decidido con nuestro hermano Eric tocar un tema muy interesante. En algún momento, hermano Eric, se le llama al cristianismo la religión del libro. Amén, hermano, sí, así es. ¿Por qué se le conoce al cristianismo como la religión del libro? Para irnos introduciendo al tema que nos va a ocupar el día de hoy, Pastor Eric. Pues la referencia al libro se refiere a lo que es la palabra de Dios, la Biblia, y se le ha conocido de esta manera porque desde el principio de la cristiandad, y me refiero al Antiguo Testamento, la cristiandad es algo que está formado y fluye del libro. En este caso, en nuestros tiempos, fluye del testimonio de los apóstoles, lo que es el Nuevo Testamento. Y la cristiandad se ha caracterizado por tener como fundación la Biblia, la palabra de Dios. Y es por eso que ese tema es interesante para nosotros, porque cuando estamos hablando de la palabra de Dios, tenemos que hacer esta aclaración. Lo que se entiende ahora en día por palabra de Dios muchas veces no es lo que históricamente se ha entendido como la palabra de Dios. Históricamente la iglesia ha reconocido la palabra de Dios como la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Entonces, cuando decimos la religión de libros, nos referimos a esa fuente de autoridad, cuál es la palabra de Dios, la Biblia. Ahora en día la confusión que existe es que muchas personas llaman la palabra de Dios a sus sentimientos, a sus presentimientos, sus experiencias, y estas cosas o tradiciones igualmente se ponen a un nivel autoritario con la palabra de Dios. Y muchas veces inconscientemente las personas tienen que escogen entre sus experiencias y sus presentimientos o cualquier otra cosa y la interponen sobre la palabra de Dios. Pero sí, cuando estamos hablando de el libro, nos referimos a la Biblia. Es lo que quiere decir realmente la palabra Biblia, viene del griego. La palabra es biblos, quiere decir el libro, ¿verdad? En este caso es el libro de los libros. Y es por eso que es importante esta definición. Una de las religiones más antiguas que también se le conoce de la misma forma como la religión del libro es la religión hebrea.
Y la religión hebrea, como el cristianismo mismo, somos monoteístas. Y lo que quiere decir con esto es que nuestra regla de fe, esto es bien importantísimo, y esto hace la enorme diferencia entre cientos y miles de religiones en el mundo. Nuestra única regla de fe, Pastor Eric, nuestra única regla de conducta, lo que creemos, lo que vivimos, está en la Biblia. Y por eso el tema de hoy, la suficiencia de la Biblia. Entonces se nos conoce, decíamos, como la religión del libro. Todo gira alrededor de la revelación de Dios a través de la Biblia, Pastor. Amén, hermano. Este es un asunto de autoridad. Lo que quiero decir es lo siguiente. Tiene que ver con lo que la Biblia es. Y es cuestión de autoridad. Usted mencionó algo muy importante, la única regla. Me gustaría hacer una distinción ahí para que entendamos qué es lo que estamos diciendo. Históricamente la iglesia protestante, desde que se separa de la iglesia católica, porque la iglesia católica se había desviado de las enseñanzas apostólicas como están dadas a nosotros en la palabra de Dios, cuando la iglesia se separa toma esta posición. La Biblia, y esta es la decisión, es la única regla de fe y conducta que es inspirada e infalible. Ahora tenemos que entender que aún incluso ahora en día, toda iglesia, toda denominación tiene sus propias confesiones de fe, aunque no sean iglesias confesionales, tienen una filosofía. Y una doctrina, una confesión de fe, para hablar puntualmente de lo que está refiriendo, Pastor. Claro, Okay. Por ejemplo, aunque usted diga, no, pues mi único credo es Cristo, ese es su credo. Claro. Pero la diferencia es que cuando estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de un documento que es como cualquier otro documento, pero la diferencia es esta, que clama ser inspirada. Y la aclaración que quiero hacer cuando usamos el término inspiración no es correcto con el griego original. Cuando Pablo habla acerca de esto en 2 Timoteo capítulo 3, cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada de Dios, realmente el griego lo que quiere decir es que la palabra de Dios, la Biblia, es el aliento de Dios. Correcto. Entonces no es cuestión de inspiración, sino que es cuestión de origen. Porque cuando decimos inspiración, lo que entendemos es que, me llegó una idea y me inspiré y usé mi imaginación, ¿verdad? Y si decimos que la Biblia es eso, entonces vamos a perder autoridad porque lo que estamos diciendo es que la Biblia está mezclada, la sabiduría de la Biblia está mezclada con las ideas de los hombres. Entonces, no queremos hacer eso. Lo que queremos hacer es entender cómo la Biblia se sigue y se refleja a sí misma. Entonces, cuando decimos que la Biblia es el aliento de Dios, nos referimos a que es la palabra de Dios dada al hombre, no las ideas del hombre acerca de Dios. Y esta es una gran diferencia, pero es cuestión de autoridad, porque si Dios ha hablado, sí, entonces llegamos a la conclusión que la Biblia tiene la última palabra. Los detractores de la Biblia, que son muchos, resulta que la Biblia es un libro indestructible, porque no pocos, sino muchos han querido destruir la Biblia. Solemos decir que para tener nosotros ahora la bendición de tener una Biblia impresa, han corrido, lo decíamos en un programa anterior, ¿se acuerda? Ríos de sangre, para que nosotros tuviésemos hoy una Biblia impresa en nuestro idioma, que lo podamos leer y lo podamos entender. Pero los detractores de la Biblia nos dicen a nosotros, ¿qué diferente tiene la Biblia? Si es solamente un libro, como hay libros viejísimos, obras clásicas, ¿qué diferencia tiene la Biblia? Otros dicen, por ejemplo, bueno, al final es un libro que lo escribieron los hombres, y hay un dicho popular en El Salvador que dice el papel aguanta lo que le pongan. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué nosotros hablamos de la Biblia como algo suficiente en el tema de nuestra fe, de nuestra esperanza y nuestra confianza y nuestra regla también de conducta, Pastor Eric? ¿Por qué es diferente? Eso es lo que la gente quizás le gustaría escuchar ahora. La diferencia es que
El apóstol Pedro, por ejemplo, nos dice en su segunda epístola que ninguna profecía es el producto de la imaginación del hombre, pero todos escribieron como fueron ellos llevados por el Espíritu Santo. Entonces la diferencia es que la Biblia es un libro que viene en su contenido, no las letras, no la tinta, no el papel, pero el contenido. La Biblia es un libro que es dado por Dios, por medio de la agencia del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo usó a los diferentes autores de la Biblia para escribir lo que el Espíritu Santo quiere darnos. Entonces, es una cuestión de autoridad. La diferencia entre la Biblia, por ejemplo, y el libro del Mormón es lo siguiente. El libro del Mormón es un libro que clama a ser inspirado por Dios de igual manera. Pero hay una diferencia, que la doctrina de la Biblia es de origen divino y no está basado en las experiencias de un solo hombre, pero está basado en que Dios intervino de manera directa para dar no su palabra. Entonces, en esa manera, cuando estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de un documento que es de origen divino en su contenido. Y no hay ningún otro documento en la faz de la tierra que se le asemeje. Es un libro superior. Entonces es importante para el cristiano tener una opinión exaltada de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante. Lo que quiere decir es que en todo lo que habla es correcta. No vamos a encontrar ningún error en la palabra de Dios. La palabra, esta es la, si lo puedo poner de esta manera, pastor, creo que estamos todos de acuerdo en decir que la figura central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando vemos a Cristo en el canon, en los evangelios, nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo vio Cristo las Escrituras? Y Cristo siempre vio las Escrituras de una manera exaltada. Incluso él dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, si vamos a ser consistentes, ¿verdad? Es una palabra clave, consistente. Si vamos a ser consistentes con las enseñanzas de la Biblia, tenemos que llegar a la conclusión que la Biblia es un libro que es supernatural por su origen. De la manera que lo podemos explicar es, cuando Dios habla de cualquier asunto, Él tiene la última palabra porque Él es el creador y el todopoderoso. Entonces no podemos como cristianos no podemos tener una opinión baja de la palabra de Dios, la Biblia, porque entonces estaríamos renunciando a nuestra fundación, ¿verdad? Ese es el equivalente de una persona que está en un puente colgante y empieza a cortar el puente y ¿qué lo sostiene? Entonces, si perdemos esa autoridad de la Biblia, perdimos todo. Nos hemos separado. Uno pensaría, por esto que usted está diciendo, pastor, uno pensaría que este tema es algo que estamos hablando para la gente que no conoce a Dios, o que este tema lo estamos hablando especialmente para la gente que son detractores o no creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero yo creo que este tema lo estamos hablando para la iglesia. Es que la iglesia es la primera que debería reconocer el valor de lo que tiene en su mano cuando tiene una Biblia impresa, el valor de poder estudiar la Biblia, de poder conocer la Biblia. Yo me atrevería a decir que hay muchas personas en la iglesia, no fuera de la iglesia, que no conocen el valor de la Biblia. Exactamente, hermano. Vaya, algo que es interesante que surge en las iglesias ahora en día es lo siguiente. Todos tenemos que reconocer que cuando nosotros llegamos a la cristiandad, ya llegamos a una religión que tenía 2000 años de existencia. Y si contamos el origen hebreo de la cristiandad, porque la cristiandad no es nada más que el hebreísmo consumado. Estamos hablando de una religión de 4000 años. Entonces, cuando nosotros llegamos a la cristiandad, llegamos a un sistema que ya ha sido fundamentado y llegamos a un sistema que también está lleno de tradiciones. Entonces, lo que sucede en la experiencia de muchos individuos ahora en día es que entramos a una iglesia, por ejemplo,
cualquier denominación. Esto se ve en todas las denominaciones. Entramos y resulta que tenemos tradiciones. Y lo que sucede es que muchas personas ahora en día que observan estas tradiciones porque eso fue lo que se les enseñó y eso es lo que se practicó. El problema es que muchas de esas tradiciones que observamos muchas veces no son bíblicas. Y una de las tradiciones que se observa ahora en día es que se observa la Biblia y se le da igual latitud o se le da igual autoridad a nuestras experiencias. Entonces no se forma en nosotros un entendimiento sano de lo que la Biblia es y de lo que, cómo tenemos que verla. Entonces muchas veces tenemos tradiciones que no son bíblicas y cuando son estas tradiciones confrontadas con la predicación de la palabra de Dios fielmente, muchas veces hay controversia, ¿verdad? Eso es lo que sucede muchas veces y por eso es esta reacción. Hay muchas personas, por ejemplo, líderes religiosos o denominaciones que reclaman la sana doctrina o hablan, según sus propias expresiones, la sana doctrina. A mí me parece que ese es un término que a veces no hay comprensión para aquellos que solemos usarlo. Porque, como usted lo mencionaba, hay iglesias que viven tradiciones, dogmas. Es decir, así lo han venido desarrollando desde sus fundadores, lo desarrollaron así, así lo hicieron sus fundadores, así creen sus fundadores, de modo que no importa si la Biblia dijera todo lo opuesto, porque ellos viven, como usted ya lo mencionaba hace un momento, la tradición más que la autoridad de la Biblia en su camino de fe. Ese es el tema. Exactamente. Lo que sucede, mi hermano, es que la tradición, a medida que pasa el tiempo, adquiere un estatus de autoridad y se convierte, vaya, para usar un término simple, se convierte en los lentes por los cuales interpretamos la Biblia. Se juzga el conocimiento de la palabra. Exactamente. Entonces la Biblia, en lugar de nosotros someternos al consejo de la Biblia, lo que hacemos es que sometemos el consejo de la Biblia a nuestras tradiciones. Y ese es un gran error. Porque no se puede, perdón que lo interrumpa, pastor, pero se me va la idea, no se puede decir que no hay tradiciones sanas, buenas. De pronto las iglesias, ¿cómo diría? Más tradicionalistas, por decirlo de algún modo, tienen prácticas rescatables, buenas, que de pronto armonizan, que de pronto edifican, pero el problema, y lo que estamos hablando puntualmente hoy, son aquellas prácticas tradicionales, ¿verdad?, que son opuestas o contrarias al texto de la palabra. Ese es el punto. Exactamente, hermano. Hay tradiciones. Un ejemplo bíblico de esto. El Señor Jesucristo, cuando confrontó a los fariseos y a los saduceos y a los líderes del pueblo de Israel, Él enfrentó esta realidad. Al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, habían más de 650 preceptos que se habían derivado de los 10 mandamientos. Y uno de estos preceptos era de que no podías comer si no lavabas tus manos ritualísticamente. Entonces, esto era algo que no lo encontrabas en la Biblia, pero era un precepto que habían derivado de su mala interpretación de la Biblia y se había convertido en la ley. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les confronta con esto, les dice, ustedes han cambiado la ley de Dios por sus tradiciones. Y como usted dijo, en tener tradiciones no es algo malo. El problema que sucede es que muchas de estas tradiciones no son bíblicas, pero como nunca examinamos nuestra historia, no sabemos por qué hacemos las cosas como las hacemos y de dónde adquirimos esas tradiciones. Y lo que sucede es que esas tradiciones se convierten en la doctrina y muchas veces no son bíblicas. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Romana Católica. Al tiempo de la Reforma, en los años 1500, había muchas tradiciones que se habían sobreimpuesto sobre la autoridad bíblica y contradecían de manera directa el consejo de los apóstoles, pero como era lo que la iglesia enseñaba, entonces nadie tenía derecho a cuestionarlo.
Y esto es lo que sucede ahora en día en la iglesia protestante, en muchas iglesias, en la gran mayoría de iglesias protestantes. Ahora en día tenemos muchas tradiciones que no son bíblicas, pero como son tradiciones, y si alguien las cuestiona, es problema, aunque no sean bíblicas. Entonces, esto se da como resultado de descuidar la palabra de Dios como la regla máxima de autoridad, de fe y conducta para la iglesia. Con toda claridad podemos decir a la altura de este programa, necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos refrescarlos nuevamente en la autoridad de la Biblia, sumergirnos en la autoridad de la Biblia. Creo que en algún momento cuando hablamos allá de la reforma, es algo que no sé si lo dijimos al aire o solamente lo platicamos en nuestras pláticas privadas. Necesitamos una reforma hoy en día. Le dejamos esa pregunta, no sé si lo recuerda. Necesitamos una reforma. Y viéndolo desde este ángulo de la suficiencia de la Biblia, de la autoridad de la Biblia, de lo que es la Biblia para la iglesia evangélica, yo podría decirlo con toda propiedad, necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver a leer la Biblia con la iluminación de quien la inspiró, de quien sopló sobre aquellos santos varones para escribir la voluntad de Dios expresa en la Escritura. Ese mismo Espíritu tiene la capacidad de iluminarnos hoy para guiarnos por el sendero correcto, y que cuando nosotros vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que hay un montón de cosas que estamos haciendo que ni sabemos por qué las estamos haciendo, que las iglesias, las denominaciones están haciendo prácticas y cosas que no sabemos por qué las están haciendo, porque no están en la Biblia. No hay un mandato de Dios para ese tipo de cosas, de modo que con toda claridad necesitamos volver a la Biblia. Pastor Eric, el tiempo se nos va tan rápido, pero vamos a tener muchos programas para tratar este tema. Pero para que vayamos dejando un poco claro esto en los pocos minutos que nos quedan, la iglesia evangélica tiene una Biblia que tiene 66 libros. Es así, ¿verdad? 66 libros. 39. Pero tenemos otras versiones bíblicas que tienen un par de libros más. La iglesia evangélica reconoce o tiene en su mano como regla de fe 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros tenemos una Biblia de 66 libros, pero hay iglesias o religiones como la iglesia romana que tiene una Biblia de más de 66 libros? Es una pregunta que toda la vida nos hacen a nosotros los pastores, Pastor Eric. Sí, los libros a los que usted se refiere se conocen como el apócrifa. Lo que quiere decir es, apócrifa quiere decir que no pertenecen al canon. Son libros que se han reconocido que tienen calidad histórica, pero no son autoritarios porque no son inspirados por Dios. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Esto se llama, la ciencia que estudia esto es en español, es la ciencia que usa, que tiene que ver con el canon de la Biblia, ¿verdad? Y la razón por la cual estos libros han sido excluidos es porque desde el principio, cuando el primer canon se afirmó en Alejandría, en Egipto, estamos hablando 230 años antes de Cristo, los eruditos hebreos reconocieron que estos libros, como la primera y el libro de Esther y otros libros que no se me vienen a la mente ahorita, estos libros fueron reconocidos por ellos como no canónicos. Entonces nosotros, en el lado de la cruz, de este lado de la cruz, los eruditos y los estudiantes de la palabra de Dios, los padres de la iglesia, de igual manera vieron que estos libros fueron rechazados, y el consenso de la iglesia en el segundo siglo fue de igual manera, porque estos libros no tienen el mismo sistema de ortodoxia, que quiere decir que en el testimonio que ellos nos dan no acoplan con el ritmo que la Biblia lleva en los otros 66 libros. Y esa es la gran diferencia, y es por eso que estos libros desde el principio siempre fueron considerados como no inspirados. Estos libros apócrifos, pastor, aparecen en algunas versiones
del Antiguo Testamento, es decir, de la Biblia conocida en el tiempo de Jesús. La Biblia conocida en el tiempo de Jesús es el Antiguo Testamento. Y en algunas versiones del Antiguo Testamento antiguos aparecen estos libros, pero en la versión hebrea, que es lo que usted estaba diciendo hace un ratito, en la versión hebrea no aparecen estos libros, aparecen en la versión griega. ¿Es así, pastor? En el Septuagésimo, sí, exactamente, en el Septuagésimo, ¿cuál es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento? Y estos Entonces, libros aquí es donde la gente a veces se confunde. Puede ser algo simple, ¿verdad? De comprender, nada más que se necesita conocer algunas cosas. O sea, la iglesia evangélica lo que tiene del Antiguo Testamento es la versión hebrea, ¿cierto? Es la versión hebrea del Antiguo Testamento, no la versión griega. Es en las versiones griegas donde aparecen estos libros del segundo canon o apócrifos, como usted le mencionaba, pastor. Exactamente, sí. Lo que nosotros tenemos ahora en día, hay tres líneas de transmisión que observamos en la historia del canon de la Biblia. Primero que nada vemos la línea que nos llega por el Código Vaticano, que es uno de los documentos más antiguos que tenemos de la palabra de Dios. Y tenemos la línea que nos llega por medio del griego, que es el Septuagésimo, que es la traducción del hebreo al griego. De hecho, esta es la traducción que es usada por los apóstoles y aquellos judíos griegos, aquellos judíos de habla griega. Y ahora tenemos la tercera línea, cuál es lo que se conoce como los escritos del Mar Muerto, ¿verdad? Entonces, estas tres líneas es lo que se usa hoy en día para traducir la palabra de Dios del original, cuál es el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, yo sé que esto puede ser un poco confuso, mucha información. Sí. Les doy, los exhorto a que vuelvan a ver este video, porque esto les va a ayudar. ¿Por qué estamos tomando el tiempo de hacer todo esto? Es porque tenemos que entender qué es lo que creemos y cuál es la fundación en la cual estamos fundamentados como iglesia. Es por eso que estamos tomando el tiempo de entrar en este tema, pero sí, lo que tenemos ahora en día es la Reina Valera, por ejemplo, rápidamente, pasando por aquí, es traducida de lo que se conoce como el texto recibido, y este es el texto que se produce por la recopilación de documentos durante la Reforma. Por ejemplo, Casidoro de Reina, quien tradució primero este texto al español, un reformador de los años 1500, y luego vemos a Cipriano de Valera, quien hace una revisión de este texto en 1602, y esto es lo que se conoce ahora como la Reina Valera. Esa sería una línea. La otra línea es la que vemos como en la nueva versión internacional, la Reina de las Américas. Esta nos viene de los pergaminos del Mar Muerto, ¿verdad? Entonces vemos las tres líneas de transmisión que se usan para traducir la palabra de Dios a nuestro idioma español. Quizá para ir dejando claro esto y el tiempo ya nos comió completamente, nosotros tenemos otra vez la versión de la Biblia o la versión del Antiguo Testamento, la versión hebrea. Y la versión hebrea solo tiene 39 libros. Es la versión griega, la más antigua conocida como la de los 70, la Septuaginta, en la cual encontramos una serie de libros que fueron considerados, ¿verdad?, en su momento como no canónicos o del segundo canon. Por ejemplo, Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, algunas ediciones de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, algunas ediciones de Daniel, el Cántico de los Jóvenes, el Cántico de los Tres Jóvenes, la oración de Manasés, Primera y Segunda de Macabeos, por decir algunos de esos libros que son considerados del segundo canon. Entonces nosotros tenemos una Biblia, reiteramos, completa del Antiguo Testamento con 39 libros,
que son los del primer canon. Amén. Y podemos tener la seguridad que tenemos en nuestras Reina Valeras o las versiones de habla hispana que tenemos la Biblia correcta, la Biblia cabalmente traducida de estos textos antiguos en las diferentes líneas, como usted lo mencionó, pastor. Sí, hermano, exactamente es correcto. Los 39 libros que poseemos del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento que nos llegan por medio de los apóstoles. Creo que quiero traer esto traerlo enfrente de nosotros. El gran motivo por el cual estamos haciendo esto es, ahora en día lo que vemos que sucede, lo que vemos que sucede en muchas de las iglesias es lo siguiente, es que todos hemos escuchado esta palabra. Dios me dijo. Uh-huh. Dios me dijo. En algún punto de nuestra vida hemos usado esa palabra. Dios me dijo eso. Y muchas veces hemos escuchado hermanitos que dicen, Dios me dijo esto y lo que está diciendo es algo que contradice a la palabra de Dios. Un ejemplo que le puedo dar simplemente es esto. Hermana, anoche soñé con usted y Dios me dijo que, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Y correcto. Entonces, la palabra de Dios tiene claramente algo que dice, no cometerás adulterio. Correcto. Pero ¿qué sucede cuando damos cabida al Dios me dijo? Uh-huh. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que Dios nos habló? ¿No estamos acaso diciendo que Dios nos ha dado revelación directa? Entonces, uno de los problemas con esto es que es que cuando abrimos esa puerta ya no podemos poner una regla de conducta y fe, porque ¿quién eres tú para decirme si Dios me está diciendo que haga esto? ¿Sí me explico? Entonces se pierde la autoridad. Y eso es lo que entonces, lo que tenemos ahí es la gente haciendo la Biblia según San yo. Es decir, yo pienso, yo creo, así Dios me dijo, en detrimento absoluto de la veracidad, de la autoridad y de la suficiencia de la Biblia, que es el tema central. Mire, hermano, yo he visto pastores que tienen 2 esposas. ¿Y cómo ellos justifican esto? Pues Dios me dijo. Claro. Que yo podía tener 2 esposas. Entonces, sí. Una vez que abrimos esa puerta, ¿cómo puedo yo decirle a este pastor, mira, hermano, se está viviendo en pecado? Si sí. Dios le ha dicho a él que él no está en pecado. Sí. ¿Sí me explico? Y lo que tenemos que entender, un principio bíblico muy importante es que Dios no se contradice a sí mismo. Dios es el mismo ayer, presente y mañana. Va a ser el mismo Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos personas diciendo que Dios les dijo algo que directamente contradice lo que Él ha escrito en su palabra? Si Dios se contradice a sí mismo, hermano, entonces no podemos tener ningún tipo de confianza en lo que Dios nos dice en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo creer yo que cuando Cristo dice, el que crea a mí será salvo y justificado y no caerá bajo condenación? ¿Cómo puedo creer eso si ya perdí la autoridad que lo dijo? Si no puedo confiar en la palabra de Dios, que nunca cambia, no puedo confiar en mi destino eterno. Claro. Pero el problema es que no hemos sido entrenados para pensar de manera consistente. Y ahí vamos a un tema, pastor, bien interesante. Y es que las iglesias se dividen, las iglesias se fraccionan y la relación de las iglesias entre sí es antagónica por el hecho de que cada quien cree tener una interpretación privada o una forma privada de revelación o respecto a la autoridad que ellos reclaman. Es decir, es mi forma de pensamiento, yo así lo veo, dicen, el Señor me habló a mí, y ahí viene otro hermano y le habló de forma diferente, o a ese mismo hermano Dios viene y según sus propias palabras Dios le dijo algo diferente de lo que le dijo al inicio. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, más de 40 autores diferentes, escritores diferentes, en un periodo mayor de 1500 años, 39 libros con una armonía que no puedes encontrar en ningún escrito. Un mismo escritor escribió hace 10 años un libro y 20 años después o 10 años después escribe algo distinto, un pensamiento diferente, porque el pensamiento del hombre va evolucionando, va conociendo más
se va impregnando de más ciencia, de más sabiduría y va a escribir algo diferente, pero la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y su palabra tiene ese mismo efecto porque la palabra es espíritu. Amén, hermano. Sí, Dios no es un Dios de confusión y de hecho lo que usted menciona es ortodoxia, es la manera correcta de pensar. Y lo que vemos, este es uno de los estándares que se usa para discernir el canon de la Biblia. ¿Cuál es este? Si usted lee, por ejemplo, el libro de Génesis, usted va a encontrar referencias al Nuevo Testamento y van a estar en completo acuerdo con la En palabra. armonía, correcto. Es una armonía, es Correcto. un testimonio armónico de la palabra de Dios. Todos los libros se encajan, están de acuerdo. Amén. Vemos a un Dios que dice y sostiene su palabra y no habla de dos maneras, pero habla de manera consistente. Entonces, cuando abandonamos esa autoridad y le damos crédito a nuestras experiencias y les otorgamos igual autoridad a nuestras experiencias, entonces hemos perdido la autoridad bíblica. Y ese es el problema que existe ahora mucho en las iglesias. Y esta es la razón por la cual usted y yo hemos hablado acerca de esto, por la cual decidimos hacer estos videos. La necesidad de hacer esto. Ahora en día hay Muy muchos bien. pastores laicos que no han tenido un entrenamiento bíblico correcto, que muchas veces están saliendo de la autoridad bíblica, no porque lo hagan de manera intencional, simplemente es porque no se les ha entrenado de manera correcta a discernir y a leer la palabra de Dios. Correcto, pastor. Bueno, llegamos a la parte final, al menos del día de hoy. Esperamos que el Señor nos dé la oportunidad y así es el compromiso de poder estar la próxima semana, próximo sábado y continuar. Aquí hay muchas cosas que tenemos que hablar, muchas cosas, porque ya lo mencionaba usted, pero lo vamos a hablar un poco con más profundidad en la próxima semana, porque hay gente que está diciendo que el Señor le está revelando, el Señor me reveló algo. ¿Qué es la revelación? ¿Qué es la inspiración? Y usted ya daba una idea más o menos acerca del tema, el canon de la Biblia. ¿Dónde podemos encontrar evidencias de la veracidad de la Biblia? Esto es sumamente interesante. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es verdad? Hoy hemos dado por sentado que la Biblia es la voluntad o la palabra de Dios expresa, ¿de acuerdo? Pero podemos nosotros tener evidencias tangibles de esa veracidad. Esas son cosas que me gustaría que habláramos la próxima semana. Palabras finales para despedirnos, pastor. Sí, hermanos, una exhortación. La exhortación es la siguiente. El apóstol Pablo, cuando él predicó en Asia Menor y luego cruzó el mar Egeo y entró a Corinto y a Atenas y todo esto, y llegaron a un pueblo cerca de Atenas. Y se nos dice que ese pueblo tenía una comunidad judía y ellos escudriñaban la palabra de Pablo y sus acompañantes para ver si era verdad. Entonces la exhortación es a los que nos están escuchando que tal vez puede ser que en esta conversación hayamos derrumbado algún ídolo o tocado algún nervio, y cuando se nos toca un nervio reaccionamos de manera negativa. La exhortación es a llevar lo que se ha dicho aquí al canon bíblico y compararlo con las escrituras, porque tenemos la afirmación de Cristo mismo, quien nos dice que sus ovejas escucharán su voz y la reconocerán en todos sus pastores y no seguirán a nadie más. Entonces la exhortación es a comparar esto que se ha dicho con la palabra de Dios, para que de esta manera tenemos un estándar fijo, un ancla donde estar anclados y no ser como una veleta que nos lleva el viento para todo lugar. Esa es la exhortación que les doy. Muchas gracias, Pastor Eric. Nuevamente una fineza y una bendición muy especial contar con usted y poder transmitir esta verdad. Que el único propósito es edificar. No tenemos la mínima intención de polemizar con nadie. Lo que queremos es edificar. Ahí están los libros de historia, ahí está la Biblia, ahí están las diferentes versiones de la Biblia y usted puede ir con toda facilidad a indagar si lo que nosotros hemos hablado en este programa es o no es verdad.
¿verdad? Usted tiene esa libertad porque, reitero, el único propósito es edificar al pueblo de Cristo y bendecirlos a través de este programa. Será hasta la próxima semana, Pastor Eric, será el día sábado si el Señor nos da la libertad. No ha sido fácil, siempre hay algunas dificultades, pero ya estamos en esto y yo sé que mucha gente va a ser bendecida a través de este tema específico, la suficiencia de la Biblia. A los que nos han sintonizado, gracias, y a los que van a ver diferido este video, espero que les sea de edificación, que nutra su vida espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios en su vida y que se edifique espiritualmente. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Pastor Eric. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.